Buenas noches, soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y la inminente victoria ucraniana. Hoy vamos a seguir hablando de la euforia de Putin frente a la pasividad o inacción del Occidente y de la OTAN en particular. Aquí nosotros reímos de esas cosas porque parece una tomadura de pelo todo lo que pasa. A Trump le preguntan qué piensa sobre el ataque ruso con drones a Polonia y ella dice, es un error, pero yo no estoy satisfecho. Porque Trump tiene dos estados, satisfecho o no satisfecho. Ya tiene instintos básicos que no tiene matices de sus estados. Vale. Reímos para no llorar, gente. Yo he leído hoy una cosa que puse en mi Facebook que dice, una buena suegra tiene que ser como la OTAN, estar preocupada y muy alarmada, pero no meterse ni hacer nada. Vale, entonces es lo que hace la OTAN. Y ya, nosotros decimos, el artículo 5 funciona para todos los países de la OTAN, ¿no? Pero si te atacan ya no eres de la OTAN. Así que así estamos. Polonia ya sabe que no es de la OTAN para cuando la ataquen. Y ellos, por supuesto, estarán preocupados y alarmados mucho más que la suegra. Y claro, además nosotros solo tenemos información que quieren soltar, porque hay otras informaciones que dicen que aparte de los drones había misiles de crucero. Por lo menos uno que llegó en el territorio polaco. O sea, ya no es simplemente hacer un reconocimiento del territorio y testar los sistemas antiaéreos polacos, que lo han hecho. Y es una acción militar, porque Ucrania también muchas veces antes de impactar está testando, ¿vale? Está haciendo reconocimiento, luego están cegando los sistemas antiaéreos rusos y solo luego están haciendo los ataques, digamos, a los objetivos militares. Entonces Rusia está, por decirlo, haciendo el primer paso. Y claro, cuando Trump dice que es un error, ya sabemos que Trump ya no tiene conciencia, ¿no? Pero simplemente luego es el ministro de Exteriores de Polonia en su entrevista a Fox News ha dicho que esto no es ningún error, es una acción premeditada y es un acto de agresión, porque no solo uno de los drones acabó a 500 kilómetros del territorio de la frontera con Polonia. O sea, quiere decir que tenía combustible y estaba programado para llegar tan lejos. Porque si caen de repente a 20 kilómetros de la frontera con Ucrania, bueno, dice, bueno, sí, habrá sido un error, iban para Lviv y se han confundido. Pero 500 kilómetros, gente, y los Gerbers que tenían, ellos... como se dice, en vez de tener explosivos, lo que llevaban era un depósito adicional para combustible para poder llegar lejos. O sea, estaban previstos para llegar cuanto más lejos, o sea, no a Ucrania, sino mucho más lejos. Y bueno, hay otras cosas, ¿no? Que si de repente han caído en la zona del aeropuerto Rzeszów 5 drones, de los 20 que han mandado, pues también es por algo. O sea, si una cuarta parte acaba en el objetivo militar. Entonces, si los rusos pueden tomar por tonto al Trump, gracias a Dios el resto del planeta no lo es. Pero ya muchos periódicos pues dicen que Putin celebra todo lo que está no haciendo Trump y lo que debería hacer, y eso le inspira. Desgraciadamente es así. Entonces, ¿qué pasó? Cosas curiosas. Polonia, hoy han empezado los famosos ejercicios ruso-bielorrusos. Entonces, Polonia cierra sus fronteras con Bielorrusia, por lo menos hasta el día 16, que se acaben esos ejercicios. Y de repente, a Polonia va el ministro de Exteriores o el enviado especial Wang Yi, chino. ¿Qué hace en Polonia, gente? Pues lo que hace en Polonia es que por Bielorrusia circulan como de 10 a 15% de mercancía que va desde China a Europa. Y 10-15% de mercancía es mucho. O sea, estos días, digamos, China va a perder su flujo comercial. Y si de repente Polonia decide permanecer con las fronteras cerradas de Bielorrusia, colapsa una parte de la exportación china, ¿no? Cosas que a lo mejor nosotros no sabemos, pero a nivel de las influencias son importantes. ¿Qué pasa también en Bielorrusia? Ayer estuvo ahí un tipo John Cole, que es representante de los Estados Unidos, y ya después de blanquear la sangre que lleva embadurneado el presidente Putin,
en Alaska, ahora estamos haciendo lo mismo con el presidente Lukashenko, que ni siquiera fue elegido y que él mismo ha dado un golpe de Estado en su país para permanecer en el poder. Y es el que más tiempo en el poder lleva en Europa, porque lleva, pues eso, desde casi la independencia de Bielorrusia. Vale, entonces le traen unos gemelos de regalo, claro, por ser el dictador y por ayudar a Rusia en la guerra contra Ucrania y por otras cosas. Y pues le quitan las sanciones a la compañía aérea bielorrusa que se llama Belavia, a cambio de 52 disidentes políticos que tienen que salir de la cárcel bielorrusa. Así que es fantástico, ¿no? Yo detengo a no sé cuántos prisioneros políticos, los tengo aquí, y luego, que son mi gente encima, y luego los intercambio, ¿no? por las sanciones o por lo que sea. Es fantástico, gente. Y yo veo que estamos haciendo el tonto a todos los niveles. Bueno, entonces, si en Alaska, aparte de blanquearle a Putin, Trump ha hecho el gran intento de separar Rusia de China, que fracasó, ahora lo que intenta es separar Bielorrusia de Rusia, que también va a fracasar, porque Bielorrusia es como una provincia más de Rusia que está dependiendo muchísimo de su economía, y aunque Lukashenko tiene cierta, digamos, no sé, autonomía, pero depende, no sé, 90% de lo que le diga o le deje de decir Putin. Entonces, pero Trump cree que él podrá meter esa manzana de discordia. Ya, sin comentarios, ¿no? Pero vive en un mundo tan fantaseado y desgraciadamente no hay alrededor de él personas que podrían aconsejarle a hacer cosas con sentido. Así que vamos a ver un montón de cosas sin sentido hechas por Trump. Exteriores polaco también recuerda que ya es hora de imponer las sanciones prometidas a Rusia. Sin embargo, Trump le pasa la pelota a Europa y dice que Europa tiene que poner tarifas a China y a India por la compra del petróleo ruso. Entonces, claro, se escaquean mutuamente de hacer presión a Rusia. Vale, entonces Rusia se queda feliz, impune y ya está planeando más operaciones contra otros países de la OTAN. Probablemente pueden ser los países bálticos, porque Rusia ya ha iniciado una campaña diciendo que los países bálticos son nazis. Claro, todos somos nazis. Todos a los que no gustamos a los rusos somos nazis. Gente, apréndanlo, porque en algún momento también habrá nazis en vuestros países. Entonces, son usados como plataforma de ataques ucranianos a Rusia. Y eso, junto con los chips que hemos encontrado en los drones rusos, porque eran polacos y eran, creo que, lituanos o letonos, ¿no? Indica que ellos pueden preparar algo parecido allá. No hay ninguna movida, digamos, ninguna intención ni de Polonia ni de la OTAN, aunque hay algunas cosas tipo Francia manda 3 aviones para reforzar espacio aéreo polaco. Gente, con todo respeto, Ucrania lleva 3 años y medio, ¿vale? Aprendiendo a defender su espacio aéreo sin ninguna ayuda. Entonces, nosotros no podemos permitirnos lo que permitió Polonia, ¿no? A lo mejor disparar los misiles que valen. Algunos dicen con los misiles de F-35 costaban 400.000 dólares, ¿no? Entonces esto, han disparado 3 misiles, ya es 1 millones. No, espérate, sí, 1.200.000 dólares solo para derribar 3 drones que no tenían ni explosivos, ¿vale? Entonces es absurdo. Pero claro, a ellos les da igual, nosotros no nos lo podemos permitir, por eso nosotros tenemos un montón de cosas para neutralizar, disparar, distraer estos drones y un montón de equipos. Y en vez de reforzar Ucrania en esto, para que todos los drones que pasen por Ucrania, cerca de Ucrania, o para poner una línea de protección y disparar estos drones con aviones bajo nuestro territorio todavía, pues mandan aviones a Polonia y van a lanzar esos misiles de 400.000 dólares tan quechutos contra drones que valen 10.000. Vale. Así que esto es una cosa absurda, pero tal vez es también la intención de Putin, porque Putin lo que intenta es que haya más rechazo a la ayuda ucraniana, porque decir, uy,
no vamos a darle a Ucrania esto porque también lo necesitamos nosotros aquí. Y aunque no sepáis cómo usarlos, o aunque no lo vais a poder usar en un momento determinado, porque nadie estaba preparado, los drones llegaron a 500 kilómetros en Polonia, gente, sin que nadie les ha hecho caso, ¿vale? Entonces, pero a nosotros nos va a perjudicar, a no ser que se tome una decisión más consensuada y más, digamos, correcta, es de reforzar Ucrania para que con nuestra ayuda y nuestra experiencia y nuestra ya alerta total se pueda hacer una defensa más consistente. Claro, aparte de Sikorsky, que estuvo aquí en Ucrania, el ministro de Exteriores polacos, también hemos contado con Kate Kellogg, el representante de los Estados Unidos, y con Stubb, el presidente de Finlandia, ¿no? Entonces, son los tres personajes que son muy pro-Ucrania, y hasta Kellogg es un poco antirruso. Bueno, es un hombre que entiende del peligro, por lo menos. Y dicen que es... y además hoy ha llegado el príncipe Harry a Kiev. Así que a la gente le hace ilusión estas cosas, de la realeza, porque además Príncipe Harry es el organizador de los Juegos Invictos de los veteranos militares, donde los ucranianos participan de forma muy activa, y para nosotros es digamos, una cosa muy importante últimamente, ¿no? Que nuestros militares tengan esa visibilidad y esa integración después de sufrir traumas en el frente. Así que es posible que se haya hablado de dar alguna respuesta a Rusia, de encontrarle puntos vulnerables, ¿no? Porque a lo mejor la OTAN, eso yo siendo optimista, claro, no quiere dar una respuesta de su parte, pero puede dar la respuesta por medio de Ucrania. Y eso sería también fantástico. Aunque una advertencia, cosas más formales, cosas que intimiden a Rusia, cosas que le hagan presión estarían bien, ¿no? No solo para Rusia, sino para todo el mundo, ¿no? Para poner un poquito las cosas, los puntos fuertes sobre la balanza. De momento, Putin pone sobre la balanza las cosas que le quieren y nosotros nada. O sea, nosotros nada. Nosotros sí, pero la OTAN nada. Otra cosa, por cierto, ¿os acordáis de la conversación que grabaron de Xi y Putin, ¿no? Que ellos han dicho que ahora con los métodos modernos de la medicina, a saber, el trasplante de los órganos, ellos pueden vivir hasta 150 años. O sea, esos dos representantes de la raza humana, por decirlo, por no insultar a nadie, piensan vivir 150 años. Y eso quiere decir que ninguno de ellos está interesado en iniciar la guerra nuclear, porque entonces no podrán vivir. Así que eso es una buena noticia, gente, y eso ya para la gente perspicaz debería significar que no hay que temer guerra nuclear, por lo menos por parte de China o Rusia. Hay algunos indicios que la economía rusa está muy mal, porque tiene dos procesos que van en paralelo, que es la inflación y la estagnación. Estagnación es cuando la economía no crece. Entonces, las medidas para mejorar la estagnación aumentan la inflación, y al revés, las medidas para mejorar la inflación causan la estagnación. Entonces, si se cura una cosa, pues se daña otra. Entonces, Rusia va a estar muy, digamos, ahogándose. A lo mejor no será mañana, pero ya iniciando estos procesos, ya las causas y las consecuencias van a ser muy gordas. El caso es que con todo lo que hace Putin y con toda esa inacción de Trump, él sabe que todavía tiene por lo menos 6 meses para actuar de forma impune. Y luego ya Trump podría sufrir algún tipo de presión interna por parte de todos sus electores o los otros miembros de su propio partido, porque ya se le acercan los midterms elections, ¿no?, del Parlamento. Así que va a tener que reaccionar, aunque no quiera darle un cachetazo a Putin, igual se lo obligan a hacer. Hoy ha habido un ataque bastante interesante a Rusia, o sea, que son las sanciones ucranianas que hasta ahora son las más eficaces. Hemos lanzado, según los rusos, 221 drones que han atravesado 1000 kilómetros por la frontera, por el territorio ruso, y llegaron al puerto que se llama Primorsk, que es puerto en la región de Leningrado, en el mar Báltico,
y han impactado algunos objetivos, tanto en la infraestructura portuaria como hubo un incendio en un barco petrolero. Así que esta refinería son como estaciones de bombeo de petróleo. Ahí termina el oleoducto y de ahí se cargan todos los petroleros que exportan el petróleo ruso. ¿Por qué es importante? Porque Primorsk y Ust-Luga, por cierto, a Ust-Luga también llegó alguna cosa, garantizan el 50% de la exportación rusa de petróleo. Y es una cantidad brutal, porque solo en un mes, gente, esos dos puertos, ¿cuánto es? ¿Cómo se dice? Cargan 163 petroleros con 14 millones de toneladas de petróleo. 14 millones de toneladas de petróleo al mes. ¿Vale? Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, Ucrania en todo el año consume solamente 7 millones de toneladas al año. Y esto es al mes, el doble. Eso quiere decir que si conseguimos paralizar o destruir esas capacidades rusas, entonces vamos a tener, digamos, un efecto muy importante sobre el presupuesto ruso. Así que Ucrania va a seguir con estas operaciones. Y cabe decir que ya en Rusia, en 20 regiones, se ha detectado el déficit de combustible. En diferentes regiones. Ya no hablamos de Donetsk, no hablamos de Lugansk, no hablamos de Crimea, que son los territorios ocupados, pero ya hablamos hasta del Extremo Oriente. O sea, hasta ahí faltan, porque claro, Rusia va siempre a priorizar algunas regiones ante otros. Y eso es bueno, y eso es una forma justo de combatir la economía rusa. ¿Qué más? Claro, para los rusos además no es solo cerrar este puerto, que ya puede ser el cierre de un día de este puerto, es las pérdidas de 40 millones de dólares al día, sino también, por ejemplo, cerrar los aeropuertos de San Petersburgo, que eso también les impacta, ¿no? Y ya están hablando del mayor ataque a la región de Leningrado, que eso también está bien, ¿no? Cada vez que la gente se queda un poquito animada y más consciente de que hayan empezado una guerra que al final les va a afectar. Antes de ayer también fue atacado por Ucrania un navío en el puerto de Novorossiysk, que es un navío, digamos, militar que se llama MPCV-07 y que vale 60 millones de dólares. Entonces fue impactada la parte electrónica de este navío y ahora necesita una reparación bastante cara y prolongada. ¿Qué más? Creo que más o menos lo que yo quería hablar de las cosas, de las sanciones ucranianas, y pasamos a los ataques rusos a Ucrania. No es una cosa muy espectacular, porque entre ayer eran 60 drones o eran 40 drones que nos lanzó, que eso ya nosotros ni consideramos como drones, imaginaos, ya hemos llegado a ese punto, que esto es una cosa normal y corriente y hasta, bueno, esto es nada, comparado con 800 que nos lanzan otro día. Pero, por ejemplo, fue atacada tanto ayer como hoy la ciudad de Sumy. Y ayer fue impactado un centro de educación y una catedral, un monumento histórico. Hoy también fue atacada la zona industrial, hay incendios y hay varios muertos, 3 muertos en la ciudad de Sumy y en los pueblos alrededor. Y también cabe decir que ayer en un ataque, no sabemos si fue un ataque, falleció un piloto ucraniano del bombardero Su-27, Alexander Borovik, creo, en la zona de Zaporizhia. Todavía no se dicen, no se divulgan los detalles de este accidente, pero probablemente fue el sistema antiaéreo enemigo. También quería mencionar que, por ejemplo, estuvo ayer, aparte de otros cargos que yo he mencionado, estuvo el ministro de Defensa británico en Ucrania. También ha hablado de la ayuda británica a nuestro país y que en Gran Bretaña se van a fabricar los drones ucranianos que luego van a ser suministrados a Ucrania. Era un acuerdo firmado entre los gobiernos.
Para nosotros, claro, por un lado es muy importante que la industria militar ucraniana funcione. Obviamente en los países fuera de Ucrania están mucho más seguras esas producciones porque nosotros tenemos aquí a muchos agentes rusos. Desgraciadamente, los rusos tienen muchas formas de descubrir estas producciones y hacernos daño de varias formas. Y es mucho más difícil para ellos hacerlo en otros países como Gran Bretaña, ¿no? Pero por otro lado, el coste de la producción no es el mismo. Si nosotros aquí podemos producir un dron por $2.500, obviamente en Gran Bretaña este precio puede triplicar fácilmente. Pero es lo que hay. Rusia está haciendo a veces ataques deliberados a algunos objetivos en Ucrania. Por ejemplo, existe en Kharkiv, había un instituto de física técnica, creo, que es una universidad y al mismo tiempo es un laboratorio de investigación, que incluso fue uno de los primeros en la Unión Soviética en proyectar las bombas nucleares. Entonces ahí había una especie de reactor experimental que al final fue parado en el 2010 y creo que... pero se han quedado algunos restos de uranio, o sea, y no se dice cuánto uranio puede tener este reactor, pero está allí, no fue evacuado porque me imagino que es una operación complicada y los rusos han atacado este instituto, universidad, 74 veces desde el inicio de la guerra, porque ellos lo que quieren es intentar provocar un escape nuclear en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad en Ucrania por el número de población. Así que para que veáis los simpáticos que son los rusos. Y hablando un poquito del frente, solo voy a decir que seguimos con la misma intensidad de ataques, 195 ataques ayer, en Pokrovsk 60 y Novopavlivka 33. Rusia no deja sus intenciones de ocupar esta zona y, bueno, en algunos sitios tienen ciertos éxitos, en otros no, y en eso estamos, ¿no? No hay ningún tipo de movida, digamos, sustancial. Así que creo que es todo. Solo quería mostraros un pequeño vídeo que han hecho los que desarrollaron el juego Stalker, ambientado en Chernóbil, que han hecho una pequeña publicidad para los adolescentes de 14 y 17 años de cómo comportarse en el caso de encontrar minas o artefactos explosivos, porque es la categoría de chicos más vulnerables, ¿no? Que se meten en esas cosas y les gusta experimentar y los accidentes que hay con minas y este tipo de peligro es más frecuente en esa edad. Así que con esto os pido un like, una suscripción, por favor suscríbanse, que estoy haciendo un trabajo artesanal, no uso inteligencia artificial, solo aquello que está en mi cabeza, a diferencia de muchos otros blogueros, ¿vale? Y lo estoy haciendo con cariño y con, digamos, bastante esmero. Venceremos.